dificultad con el tema de la presentación. Espero que me puedan comprender, ya que está como una especie de video. Voy a tener que estar haciendo la pausa para poder dar la explicación. Sí, solamente les voy a pedir su comprensión. Para poder hacer el dictado de las clases. Muy bien, entonces estamos en nuestra última sesión, nuestro tema número 5 del curso Asistente Administrativo, el cual vamos a conversar acerca de la gestión de documentos y archivos. Como ustedes ya tienen conocimiento, siempre al inicio de nuestras sesiones realizo como una especie introductoria acerca de un recordaris, ¿no? De repente de hacer preguntas o hacer una especie de conversatorio acerca de nuestras sesiones anteriores, ¿no? O es más, podrían comentarme cómo les fue en su examen. Creo que hasta el día de hoy está habilitado. Bueno, eso sí, de repente me confirma nuestra coordinadora. Y si por ahí también han tenido dudas en las preguntas, los podemos resolver o podríamos conversarlo ahora, ¿no? Podrían de repente comentarme si han tenido alguna dificultad o de repente alguna pregunta todavía no ha quedado claro, lo podemos conversar, ¿no? Entonces vamos a aprovechar este espacio, incluso aquellos que todavía no han rendido su examen, de igual forma les reitero la invitación. Muy bien, ves ahí nuestra coordinadora nos está enviando el enlace para que puedan realizar el examen. Incluso van a tener hasta el día de mañana. Entonces, aprovechen que están con su docente, aprovechen que están conmigo para por ahí explicar de repente si alguna pregunta o alguna interrogante que encuentran, ¿no? Con un mayor grado de dificultad, podríamos hacer la explicación o reiterar el concepto o la definición para poder resolver de la mejor manera, ¿no? A ver cuántos estamos. Muy bien, veo que está Candy. De Candy me acuerdo bastante porque participa, de John también. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a repasar brevemente nuestra sesión, ¿ya? Nuestra primera sesión hemos conversado prácticamente una introducción a las ciencias administrativas, ¿no? Haciendo hincapié acerca del padre de la administración moderna, ¿no? De Henry Fayol, que nos expuso, ¿no? O nos dio herramientas importantísimas al día de hoy acerca de las funciones administrativas. La planificación, la organización, la dirección, la coordinación y finalmente el control. Funciones importantísimas que no solamente se realizan en el aspecto laboral, sino también se realiza en el aspecto diario, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Siempre se pone este ejemplo muy sencillo acerca de la lista de compras, ¿no? El hecho de un domingo, un fin de semana que estamos en casa descansando o dedicando para hacer actividades familiares, en nuestro inconsciente realizamos actividades administrativas. El hecho de hacer una lista de compras para acudir al mercado, ya estamos haciendo una actividad y sobre todo la primera de las funciones administrativas. Ya estamos planificando, ¿no? Porque ya estamos pensando, ¿no? Hacia un par de horas más adelante, de repente para el almuerzo, o ya estamos pensando cómo va a ser, ¿no? El tema de las comidas en la semana que viene. Estamos pensando en el presupuesto con el que contamos y si no contamos, cómo vamos a financiar estas compras para poder alimentarse a lo largo de esta semana, ¿no? Entonces, todas esas acciones, todas esas actividades, lo realizan porque es innato ya el ser humano. Son actividades que incluso hemos explicado el origen de
de estas tareas desde el hombre primitivo, ¿no? Desde que empezó a agruparse, a trabajar en equipo, en el tema de la casa, por ejemplo, ¿no? Se dieron cuenta que trabajar en conjunto tenían mejores resultados, es decir, la probabilidad de que la casa sea efectiva era mayor. Entonces se dieron cuenta que era mejor trabajar en conjunto que trabajar individualmente. Empezaron a existir los roles, ¿no? Por ejemplo, el tema de la casa, los del sexo masculino, ¿no? Entonces, ellos también, sin saberlo, ya estaban dándonos un ejemplo, una muestra de lo que es las funciones administrativas, ¿no? Sobre todo en la parte de organización. En la dirección también, ¿no? Porque a medida que ellos iban creciendo, empezó a existir alguien que pueda conducir a esta pequeña sociedad, ¿no? Ya sea un patriarca, ¿no? A un monarca, pero ya escogían a alguien quien pueda liderarlos, ¿no? Ya escogían a alguien que pueda ser la cabeza de esta sociedad, ¿no? Entonces, de igual forma, podía existir, ¿no? De igual forma, eh, tenemos de conocimiento cómo podemos eh, entender sobre esto, ¿no? A ver, me dan unos minutos porque me acaban de pasar en PDF para poder pasarla a mi voluntad. Pero unos minutos, unos minutos. A ver, voy a parar de compartir. Y ahí está. A ver, vamos a hacerlo más amplio. Ya está, bueno, creo que está mejor, ¿ya? Muy bien, ahora sí, a ver. Ya está, ahora sí. Muy bien, ahora sí vamos a continuar. Voy a ver para pasarlas. Muy bien, ahí está. Y entonces estábamos, bueno, recordando brevemente, ¿no? Los temas anteriores. El tema 1, la sesión número 1 fueron las funciones administrativas. La sesión 2 hemos hablado de la comunicación efectiva, ¿no? Si no me equivoco. En donde hemos resaltado lo importante de que, por ejemplo, el asistente administrativo cuando tenga que liderar equipos, es importante que sepa transmitir el mensaje el cual tiene planificado. Es decir, si yo estoy en el primer paso, que es la planificación, y necesito que cuando ingrese al segundo, tercero y cuarto paso para poder dirigir, coordinar y organizarme, necesito transmitir mis ideas que, ¿no? He realizado en la parte de la planificación. Entonces tengo que transmitirlo de la forma correcta. Es decir, tengo que transmitir para que mis demás compañeros o los demás equipos puedan entender la idea el cual yo he tenido en el momento de la planificación. Porque de lo contrario, si yo quiero ir hacia el norte, mi equipo van a ir por diferente dirección. Unos me entenderán que quieren ir al sur, otros me entenderán que van para el este, para el oeste, etcétera, etcétera. Y no porque esté mal hecho el plan, ¿no? No porque la planificación haya sido desarrollado de manera incorrecta, sino porque sencillamente no existe una comunicación efectiva para transmitir la idea hacia todo el equipo de trabajo o para transmitir esa idea dentro de la organización.
Y en nuestra tercera sesión hemos visto la gestión del tiempo, ¿no? Cómo estas acciones es tan importante para el asistente administrativo porque por la excesiva carga laboral. Y yo incluso me pregunto, ¿no? Y transmito la misma pregunta hacia ustedes. Eh, ¿Por qué el asistente administrativo tiene una sobrecarga laboral? Y pienso, ¿no? Y podríamos decir que está muy relacionado a la naturaleza de sus funciones. Es decir, el asistente administrativo al desenvolverse en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de unidad o órgano, unidad orgánica, puede desempeñarse en cualquier, ¿no? En cualquier tipo donde exista, donde ya se establezca una organización. Entonces esto nos puede decir de que, pues, por no decirlo de esta forma, ¿no? Prácticamente es multifacético y entrando más por el lado operativo. Y su mismo cargo también lo dice, ¿no? La palabra asistente significa de asistir. Tiene que asistirle a alguien, ya sea al director, ¿no? Al gerente, al jefe de oficina, al gerente de unidad, al gerente ¿no? No sé, ¿no? Pero el tema es que tiene que asistir, tiene que apoyar. Es prácticamente, este es un cargo complementario y sobre todo de apoyo. Por eso es que justamente, ¿no? Es la naturaleza del cargo que al tener esta sobrecarga laboral es que necesitamos conocer herramientas para poder gestionar nuestro tiempo. Y la sesión número 4 hemos hablado sobre la parte informática, las herramientas informáticas que necesitamos sí o sí saber. Y no solamente para el asistente administrativo. En realidad, cualquier profesional ya no es un lujo, sino es una necesidad que conozca el uso de herramientas tecnológicas, que conozca cómo se utiliza, en qué se utiliza y cómo se va a utilizar. La tendencia es que las herramientas digitales van a ser sí o sí la columna vertebral de todo tipo de profesional. Entonces, en ese sentido, también recuerdo que les había hecho la invitación, porque hablamos de la IA también, ¿no? Cómo aprovechar las bondades de la IA para automatizar los procesos y procedimientos que el asistente administrativo realiza. Y esto sería incluso una oportunidad para hacer frente a la amenaza de la sobrecarga laboral, ¿no? Si hacemos un FODA, por ejemplo, esta es una oportunidad que les va a permitir reducir estas debilidades, ¿no? O, ¿no? Estas debilidades en el sentido de no conocer las herramientas y al mismo tiempo frenar a las amenazas cuando nos viene pues demasiadas tareas que pues podrían traer muchas consecuencias negativas, ¿no? Y bueno, aprovechando también el tiempo, la invitación está abierta, ¿no? Sigan a ITEC en las diferentes redes sociales, el cual siempre están aperturando cursos de Excel, de ofimática, en los diferentes niveles de complejidad, ¿no? Desde básico hasta avanzado, cómo utilizar la IA también, ¿no? Entonces, la invitación está abierta, ya depende también de cada uno de nosotros. Y con eso entramos a nuestra sesión del día de hoy, cómo gestionar los documentos y los archivos. ¿En qué consiste el proceso de recepción de documentos internos y externos? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, en pantalla podemos ver dos segmentos, ¿no? Un primer segmento que nos apunta a una recepción, un segundo puntito, la clasificación y finalmente la apertura, ¿no? Entonces creo que ya puedo tener idea a qué se refieren estas acciones, ¿no? Luego pasamos a un segundo conjunto de pasos donde está la revisión, la radicación,
el registro o el reparto. Entonces ya más o menos nos puede amplificar la idea de cómo, cuáles son estos pasos para el proceso de recepción de documentos. Vamos a explicar con mayor detalle. La recepción nos dice, ¿qué nos dice? Consiste en recibir las comunicaciones que provienen de diferentes fuentes, diversos conductos que pueden ser directos o indirectos. Entonces, la recepción consta, ¿no?, en que simplemente recibir cualquier tipo de documento de todas las fuentes que pueden venir. Pueden ser directos o indirectos. La recepción se fundamenta en una labor de inspección que no es más que revisar los documentos para determinarlos. Nos está dando acá un dato interesante. La recepción se fundamenta en una labor de inspección, que podríamos traducirlo, ¿no?, en visualizarlo, ¿no?, observarlo detenidamente para sacar algunas características. Por ejemplo, si la comunicación está dirigida a la empresa o a un colaborador, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién está dirigida? Si estuviese dirigida a la empresa, pues habría una persona jurídica, ¿no? Entonces, ya visualizando a quién está dirigida, podríamos darle incluso una ruta para que pueda llegar a un buen destino. Y si va a la empresa, alguien lo tiene que atender, ¿no? De repente alguien de marketing, alguien de contabilidad, alguien de asesoría legal, o los mismos dueños, ¿no? De repente va para el mismo directorio. Pero necesitamos saber eh, quiénes, ¿no?, quiénes están configurados dentro de, ¿no?, no sé si puede ser un documento, un sobre, un paquete, una caja, no lo sabemos, ¿no? Pero finalmente es una comunicación. ¿Qué más? Si se trata de una comunicación oficial, ¿no? Entonces ya, incluso ya podríamos decir qué tipo de documento está ingresando. Puede ser una solicitud, un oficio, una carta, ¿no? Entonces, saber qué tipo de documento está ingresando. ¿Qué más? Si el sobre o empaque está en buen estado. También es algo importantísimo que debemos de conocer, porque creo y vamos a coincidir en que si el empaque, el sobre que están llegando a nuestras manos, pues está deteriorado y roto, no podríamos recibirlo, ¿no? Entonces, estos son aspectos importantes que tenemos que considerar, por ejemplo, en la parte de la revisión. Por eso nos dice, es una labor de inspección, ¿no? Inspeccionar, ¿qué dice? Pues no mirarlo por todos lados, si fuese un sobre, el reverso, el anverso, si tiene por ahí un agujero, está cortado, está deteriorado. Entonces, todas esas cositas tenemos que revisar. Por eso dice, inspeccionar más que revisar los documentos. Con eso no estamos diciendo que tenemos que darle lectura a todo el contenido de ese documento, ¿no? Porque puede ser información confidencial. El tema es de que inspeccionemos las características externas del documento para que se pueda cumplir la naturaleza. Es decir, por ejemplo, en la sesión 2 hemos hablado de comunicación efectiva, que pueden ser por varios medios. Puede ser por texto, que en este caso el documento es ese canal, ¿no? La clasificación consiste en separar, segmentar, agrupar la documentación recibida. Por ejemplo, comunicaciones oficiales, ¿no? Separar por comunicaciones personales, documentos contables, folletos, revistas, publicaciones, propagandas, invitaciones, ¿no? Entonces, todas esas cosas, después de haber revisado,
y ya nos hemos percatado, hemos cerciorado que todo está pues en orden, ¿no? Está tal cual debe de ser, que cumpla todas las partes mínimas para considerar que, ¿no?, el paquete, el documento, pueda ser recepcionado. Entonces, una vez que cumple eso, ya es como que les voy separando, ¿no? Esto es una solicitud, ¿no? Lo juntaré con puras solicitudes, este es un oficio con puros oficios. De repente tendremos carpetas por destino de atención, ¿no? Por ejemplo, empiezan a llegar documentos para marketing, para contabilidad, para logística. Entonces separo una carpeta, todos los documentos para logísticas en un solo lugar, todos los documentos que van llegando para marketing también en un solo lugar, documentos que van llegando incluso para yo atenderlos, podría distribuirlos de acuerdo a las funciones de tareas. Por ejemplo, yo como asistente administrativo, supongamos que esto tengo la tarea eh, de realizar los pedidos, ¿no? Por ejemplo, en apoyo a compras, ¿no? Entonces, si me llegan todos los requerimientos de todas las unidades, pues yo podría tener, ¿no?, los diferentes, ¿no?, para clasificarlo, ¿no? Este es un requerimiento de, supongamos, de marketing, este es un requerimiento de informática, en otro lugar pondré un requerimiento de repente de la alta dirección, ¿no? Cosas así. Y hasta por prioridades podría clasificar, ¿no? Entonces, eso es importante poder conocer. La apertura, ¿no? Dice, se refiere a la apertura del sobre, del empaque, de las comunicaciones oficiales para su respectiva extracción de las mismas y anexos adjuntos. Esto refiere ya prácticamente cuando es, ¿no?, por decir, es un sobre, y que es más que todo, es el paquete para proteger los documentos, ¿no? Estamos hablando de eso. Entonces simplemente abrimos, hacemos la apertura para poder extraer ya los documentos. Si de repente es un conjunto, un expediente que tiene anexos, están foliados, entonces eso tengo que verificar y corroborar, ¿no? Entonces ya ingresa a la institución, ya no pues el sobre, ¿no? A menos que sea, repito, ¿no?, que sea un sobre de repente muy confidencial, que tendríamos que mantenerlo cerrado hasta que llegue a destino. Pero estamos suponiendo que es simplemente un sobre en el cual es para poder proteger a los documentos que están dentro, ¿no? Tenemos la revisión, nos dice las comunicaciones oficiales que ingresen a las organizaciones deben ser revisadas y verificar la competencia, anexo, destino, los datos de origen del documento, como su remitente, dirección para enviar una respuesta, el asunto de correspondencia, folios, etc. Entonces, aquí ya viene una revisión más que todo, que se cumpla todas las partes de contenido del documento. En la primera, a ver, vamos a regresar. En la recepción, ¿qué es lo que nos decía? Inspeccionar y revisar los documentos, pero inspeccionar la parte externa, ¿no? Como decíamos, que no esté, por ejemplo, adulterado, ¿no? Que no esté abierto, que no esté manipulado. Y en la parte después de la apertura, que es la revisión, ya se refiere al documento. Es decir, que tenga todas las partes, como dice aquí, ¿no? Que tenga un remitente, que tenga una dirección, un teléfono, para poder dar de repente respuesta a ese documento, si es que ese documento lo requiere, ¿no? Entonces, todos esos detalles se tiene que observar, ¿no? Se tiene que revisar para poder, eh, ¿no? Para que puedan revisar y, pues, de repente poder solicitar, ¿no? Y, por ejemplo, en mi experiencia, yo he recibido varias solicitudes que me pedían cierta información, ¿no? Dentro de mi perfil.
bueno, yo me desempeño como especialista administrativo en el área de recursos humanos y muchas veces me han llegado solicitudes, ya, me han llegado solicitudes pidiéndome mucha información, por ejemplo, del portal por el lado de transparencia. Sí, y efectivamente, ¿no? En el contenido me ponían, ¿no? Que información, ¿no? De repente una nómina del personal de los diferentes regímenes laborales con ciertas características, pero en el documento no está constatado a dónde voy a responder. No estaba, pues, escrito ningún correo, ni un teléfono, y es más, no había ni dirección, solamente estaba firmado por la persona. Entonces, todas esas cositas es importante revisar al momento de tener el documento para poder de repente consultar, pedir a qué teléfono, que no esté consignado en el documento. Por eso es que en la etapa de revisión ya prácticamente se ve la estructura del documento, ¿no? Incluso saber quién está firmando, quién está remitiendo, sus nombres, de repente de qué empresa, de qué oficina, unidad orgánica, y si es que es un proveedor, incluso podría serlo, ¿no? Entonces, eso es lo importante poder eh, tomar en cuenta al momento de recibir, por ejemplo, un expediente, ¿no? De ahí viene la radicación. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿cuántos estamos? Yo les invito nuevamente a que podamos participar, ¿no? A través del chat, para que no sea como una especie de monólogo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes o qué se les viene a la cabeza cuando escuchamos radicación? Y eso que en pantalla está. O de repente, ¿qué experiencia han tenido con esta tarea? Bueno, la radicación nos dice, a ver, Candy, muy bien, ¿no? Candy es, bueno, no esperaba menos de nuestra compañera Candy, que prácticamente en todas nuestras sesiones ha estado presente, ¿no? Y muy activa. Ubicar, organizar la papelería, muy bien, ¿no? Como ustedes pueden ver en pantalla, la radicación es prácticamente un sinónimo de ubicar. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Si una persona está radicada en Lima, es porque su ubicación es en Lima. En lo documentario es situarlo, ubicarlo en el lugar que corresponde dentro de la organización. Es decir, si yo soy una persona que vivo en Lima, ¿no? Radico en Lima. Si a mí me llega un documento, ¿no? Si a mí me llega un documento donde ya está atendido, por ejemplo, debe tener ya un lugar donde lo debo de archivar, ¿no? ¿Dónde se va a guardar? ¿Dónde se va a custodiar ese documento? Y es más, hasta hay tiempos en que puede estar en poder de las unidades orgánicas, de las áreas, de las oficinas. Entonces los documentos también tienen una ubicación. Y ojo, pero por ahora estamos hablando de ubicaciones físicas. No estamos hablando de ubicaciones que se van a realizar, ¿no? De la parte física, ya puede haber sido atendidos, o si son de conocimiento, simplemente, ¿no? Ya se ha hecho de conocimiento y va a pasar a su archivamiento. Pero tiene una ubicación, tiene un lugar donde se va a guardar para su custodia, ¿no? Entonces, por eso es que el paso es de la radicación. Los archivos electrónicos también se radican, también tienen una ubicación, ¿no? En una memoria, ¿no?
puede ser física, así como vimos incluso en nuestra sesión anterior que hemos hablado de las nubes. Puede estar alojados en una nube, en un disco duro, en un disco extraíble, no lo sabemos, ¿no? Pero tiene que tener una ubicación. ¿Cuáles son los pasos de la radicación? Puede tener un código o un número de orden que puede ser consecutivo, que normalmente, y no solamente para la codificación de documentos, sino por ejemplo los comprobantes de pago, algunos expedientes no de gestión documental, lo pueden codificar, ¿no? Para poder hacer un óptimo archivamiento y sobre todo para poder encontrarlo de manera más rápida cuando se requiera algún tipo de consulta sobre esos documentos. Entonces hay que codificarlo. Eso ya podrá ser de acuerdo a la necesidad o el requerimiento de cada organización. Porque los códigos pueden ser por números, pueden ser por, ¿no? Por letras, o es más, puede ser hasta mixo, ¿no? Alfanumérico. Puede ser, y puede iniciar con números, terminar en letras, o viceversa, ¿no? Iniciar con letras y terminar en códigos, o, o de una forma aleatoria. Pero la idea es que tenga una identificación, vamos a llamarlo así, una identificación. Debe tener una fecha de recepción, y esto, por ejemplo, a mí me sucedía mucho, ¿no? En mis inicios, eh, los documentos que yo recibía, siempre ponía, ¿no? Mi sellito de recibido en el cargo de la persona que venía a entregarme el documento, ¿no? Del courier, ¿no? O quien haga esa tarea. Y no ponía en el documento que ingresaba a la institución. Y esto lo aprendí también, ¿no? Y esto es también mi invocación a que no se pueda cometer estos errores tan sencillos. ¿Qué pasaba? De que muchas veces pedían información con fecha límite, ¿no? O para poder atender ese documento, y a veces la fecha era tan corta, ¿no? Yo tenía el documento, por ejemplo, un 5 y tenía que entregarlo un 6. Y no encontraba, ¿no? La forma de cómo decir, pero yo lo recibí hoy día, ¿cómo voy a entregarlo mañana? Pero no había puesto el sello de recibido también, ¿no? Dentro del documento que está ingresando a la institución. Entonces, esos pequeños detalles han sido muy desfavorables a la hora de poder tomar decisión o responder un documento, ¿no? Porque sencillamente no puse la fecha de recepción en el documento que quedaba en la institución. Solamente lo ponía en el cargo que traía el courier, ¿no? Bueno, son experiencias que suceden bueno, que nos pasan, ¿no? A ver, luego el pase A, ¿no? Dice, se inscribe el nombre o el código de la dependencia destinada en el documento, ¿no? O simplemente dónde va a terminar, dónde va a radicar este documento, quién lo va a tener, quién va a ser responsable de ese documento, ya sea para su atención, para su archivamiento, ¿no? ¿Quién va a ser? Una vez radicadas las comunicaciones, ¿no? O los documentos, nos dice, se procede al registro que consiste en la anotación con los datos más relevantes en el formato de registros para su control y trámite dentro de la organización. ¿Cómo le conocen mayormente a este tipo de registro? De derivar, entregar, ¿no? A ver, ¿quién me dice? Tiene un nombre en particular.
tiene un nombre, ¿no? Que muchas veces lo pedimos para darle seguimiento, por ejemplo, a los documentos. A ver, ¿quién me puede decir? ¿O qué se les ocurre, no? Registro de expedientes, secretaría o mensajería. Sí, registro de expedientes puede ser, ¿no? Pero hay un nombre en particular que pasa de oficina en oficina con, ¿no? Encima de los expedientes. Secretaría, bueno, es la oficina que le da el trámite, ¿no? Bueno, yo desde que empecé a ver documentos, he visto esta palabrita que le llamamos hoja de ruta. O de repente, y a eso me refiero que me agrada que me lo puedan decir, ¿no? De repente, por ejemplo, Karen lo puede conocer, ¿no? Registro de expediente. Y está bien, ¿no? Está bien. Lo importante es que podamos saber cómo darle seguimiento o conocer, ¿no? Cómo le podemos dar el seguimiento. Por ejemplo, yo en toda mi experiencia profesional solo he visto una sola frase para poder hacer referencia ahí, ¿no? Lo conozco como hoja de ruta. Son ahí viene la codificación del expediente, ¿no? Puede ser numéricos, ¿no? O letras, a veces está acompañado, terminan en el año, ¿no? En cual puede ser 1-2025, 2, 2000, así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí es cuando queremos decir dónde está el expediente, ya se atendió, o no se atendió. Lo primero que yo ya estoy prácticamente automatizado. ¿Cuál es la hoja de ruta? Siempre pregunto. Y empiezo a buscar en mi sistema, pues, dónde está, si lo atendí, lo derivé, o de repente está observada, ¿no? Entonces, esa hoja de ruta es, ¿no? Como yo les decía, es como la identificación del expediente, ¿no? Y al mismo tiempo, pues se puede tener, como dice Karen, ¿no? Un registro donde yo ahí voy anotando todos los expedientes que están entrando. Y aunque ya no se hace manualmente esto, ¿no? Ya prácticamente todo está digitalizado con los sistemas de trámites documentarios. ¿No? Prácticamente en la computadora ya registramos todo. La mayoría de las instituciones también ya tienen su mesa de partes virtual, ¿no? Una guía de remisión, muy bien, Candy, ¿no? Pero lo importante es tener algo donde hacer el registro de estos movimientos, ¿no? Pero por eso yo les decía, prácticamente esto ya está en su mayoría y casi en su totalidad ya está digitalizado, incluso en el sector público, ¿no? Entonces ya prácticamente no tendríamos estas hojas tan grandes para poder hacer estos registros. Y luego está la distribución o reparto, ¿no? Que dice luego de registrar, ¿no? En nuestra pequeña guía en nuestra guía de remisión, como dice Candy, o en nuestro registro de expediente, como nos dice Karen, se procede a la distribución o reparto de las mismas a las oficinas o dependencias que deben atender o tramitarlos. Como asistentes administrativos también puede caer en nosotros atender ese documento, ¿no? Puede recaer sobre nosotros en darle atención a ese documento, ¿no? Entonces, mayormente ya son los que tienen la especialidad o los que están encargados de una función específica, o sea, una función específica, es decir, un asistente administrativo puede estar a cargo de una tarea puntual donde tendría, por ejemplo, que responder, ¿no? Supongamos que el gerente general está pidiendo, ¿no? El detalle de las ventas de un determinado mes, ¿no? Y nosotros somos asistentes administrativos del área de ventas. Nuestro jefe inmediato nos deriva el documento y nos dice, ¿no? Atender y realizar lo que corresponde, ¿no? Para corresponder al pedido. Y aquí viene la combinación, por eso nuestra sesión anterior hablábamos, ¿no? De las herramientas digitales. Y pusimos un ejemplo de esa manera, ¿no?
cuál era el orden para poder presentar, por ejemplo, un requerimiento de esta naturaleza. Y yo les decía que en mi caso, primero utilizo mi hoja de cálculo para empezar a calcular, ¿no? De repente los porcentajes, los montos de ese porcentaje, cuánto equivale, cuánto ha ingresado a través de las ventas, o según qué tipo de ventas, o según por tipo de producto, ¿no? En mi hoja de cálculo hago mis tablas, genero los gráficos, y de ahí abro mi Word para poder hacer el informe con su estructura, ya sea con sus antecedentes, sus bases legales, el análisis, las conclusiones, recomendaciones, ¿no? O sea, un informe técnico. Y finalmente, si tengo que exponer, pues ya haré, pues, ¿no? Mis presentaciones, pondré lo necesario, porque incluso dimos un consejo, que esto, las presentaciones no, es solamente una ayuda visual, no es pues para estar dando lectura a lo que estuviese escrito ahí, ¿no? O llenarlos de diferente texto, por ejemplo. ¿No? Entonces, esas cositas no se realizan, ¿no? Acá hay algo importante que nos dice, ¿no? La estructura orgánica es un instrumento de gestión que ayuda con claridad las funciones y relaciones de las diferentes oficinas y o unidades orgánicas de una organización. ¿Por qué es importante conocer la estructura orgánica? O en pocas palabras, el organigrama de una empresa. ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿O por qué le damos importancia cuando hablamos de comunicación? Cuando hablamos, ¿no? Acerca de gestionar documentos, ¿por qué debemos conocer el organigrama? ¿Quién me dice este pequeño detalle? ¿Alguna idea? Por ejemplo, en pantalla estamos viendo, ¿no? Un, un organigrama muy sencillo. Creo que acá puedo pintar, a ver. Mm, ¿Se nota lo que estoy pintando? ¿Pueden verlo? A ver si me confirman, por favor. Gracias, Magnolia. Bueno, entonces les voy a explicar por qué es importante conocer el organigrama cuando hablamos de gestión de documentos. En pantalla estamos viendo un pequeño organigrama, ¿no? Que es todo esto. Podemos ver un color amarillo que dice director. Podemos ver un color rojito, pero está por debajo del color amarillo, ¿no? Es decir, está por debajo del director. Dice administrador 1 y administrador 2. Y debajo de ellos tenemos toda esta sección de color celeste, donde dice pues acá jefe 1, jefe 2, jefe 1, acá jefe 2, y bueno, y el staff, ¿no? De estas pequeñas jefaturas. En la primera parte estamos hablando del nivel más alto de la organización, ¿no? O bueno, si es que es una unidad orgánica de esa organización, que es el director, la dirección. Estamos hablando del nivel más estratégico de toda la compañía. Y el segundo nivel, el rojito, estamos hablando del nivel táctico. Y el celestito, estamos hablando de las oficinas, las áreas, del nivel más operativo. Eso quiere decir que los niveles de comunicación en documentos
también se realizan de forma vertical o de forma horizontal. Es decir, por ejemplo, lo mismo que te expliqué hace poco, supongamos que nosotros trabajamos en el área de ventas, ¿ya? Este es área de ventas, acá está el administrador del área de ventas, yo estaré aquí, por ejemplo, ¿no? Yo soy jefe, ¿no? O como asistente administrativo estoy a cargo, ¿no? De apoyar el tema de las ventas. Pero es el director quien solicita esta información. No sé, pues de repente para tomar una decisión o de repente para poder negociar con otras compañías, otros proveedores, etcétera, etcétera. No sé, de repente para decidir temas de bolsa de valores. Si yo estoy en esta parte, los documentos también tienen una dirección, es decir, va a viajar de forma descendente. Y la información que yo voy a remitir va a tener que regresar al mismo director, es decir, de forma ascendente. Y para eso también existen documentos adecuados para poder realizarlo. Normalmente, cuando la comunicación viaja de forma descendente, así como están viendo en pantalla, normalmente se utilizan los memorandos, ¿no? Se requiere, no pensemos memorándum como sinónimo de llamada de atención, ¿no? O como sinónimo de que es algo malo. Lo memorando es un documento de comunicación, que yo también puedo utilizarlo para comunicar una llamada de atención. Y está bien, ¿no? Pero no es estricto ¿no? Para comunicar temas de esta naturaleza. Y los documentos que van a responder o que van hacia, eh, ¿no? De forma ascendente para arriba, mayormente se utilizan informes. Entonces, en los informes, por ejemplo, si queremos hacer algún pedido, tenemos que hacerlo a través de un informe, debidamente estructurado, justificado y sustentado. Por ejemplo, si nos falta comprar, ¿no? Si queremos hacer un requerimiento de papel, pues tenemos que sustentarlo, ¿no? Ahí es cuando se llega a una conclusión y ahí vienen las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, en mi informe de ventas, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy haciendo mi informe de ventas y he concluido que el último mes las ventas han reducido un 5%. Yo he hecho mi cálculo, he sacado, ¿no? Mis promedios, ¿no? Y veo que mis ventas han bajado un 10%. Entonces en mi informe explicaré a qué se debió esa baja, cuáles fueron los motivos de por qué bajaron las ventas. De repente no se atendieron los pedidos, porque no estuvieron los insumos, o porque de repente ingresó una nueva competencia y nuestros clientes dejaron de comprarnos. Eso es, ¿no? La información que necesitamos redactar y lo hacemos a través de un informe. Y ahí concluiremos, pues, ¿no? Como expertos en el tema o como manejamos esa información y conocemos mejor, pues podríamos hacer ahí la recomendación. Se recomienda a la compañía, ¿no? Que de repente reduzca un poco los precios de nuestros productos para poder fidelizar a nuestros clientes y recuperar nuestras ventas a un 20%. O sea, cosas así, ¿no? O sea, estoy poniendo un ejemplo de cómo se podría terminar la información, porque estamos hablando, ¿no? De un informe que va a llegar hasta el director. Por eso es importante conocer el organigrama para saber dónde nos ubicamos y qué tipo de documento vamos a realizar. Incluso yo, si soy jefe 1, podría mandar un memorándum al jefe 2, porque estamos en la misma línea, ¿no? Estoy haciendo una conexión horizontal. ¿No? Yo no superviso al jefe 2 y a mí tampoco me supervisa. Entonces estamos en la misma línea, simplemente un memorándum para hacer cualquier tipo de comunicado. Pero en este caso, ¿no? Administrador 1 o manager 1
es mi jefe inmediato, ¿no? Porque está jerárquicamente, está por encima de la oficina. Entonces, tendría que cualquier comunicado con su informe correspondiente, ¿no? Ya. Eso es la importancia de por qué debemos conocer la estructura orgánica de la empresa para poder derivar los documentos de la forma correcta. Por eso dice, la estructura orgánica es un instrumento de gestión que ayuda con claridad las funciones y relaciones de las diferentes oficinas. ¿Quedó bastante claro esto? ¿O tuviesen alguna pregunta? Por favor, quiero que me lo hagan saber. Bueno, si no hay pregunta, entonces eh, voy a entender que quedó clarísimo, ¿no? Muy bien, gracias, John. Entonces vamos a continuar. El almacenamiento y conservación de documentos. Este es un tema también, por no decir ya delicado. Vamos a explicar por qué. ¿Qué es el almacenamiento? Donde se tiene como objetivo mantener y preservar los documentos, asegurando y garantizando su autenticidad, integridad y disponibilidad por el mayor tiempo posible. Y esto es lo que a mí me parece mucho más importante. La disponibilidad por el mayor tiempo posible. ¿Qué más nos dice? Hay una permanencia por accesibilidad y seguridad, ¿no? Entonces, el almacenamiento, más que guardar por guardar, porque eso es lo que muchas veces sucede, es mantenerlo, custodiarlo, preservarlo de la mejor forma posible para mantener la información que contienen los documentos, para que esta información no se pierda, se mantenga. Entonces, el almacenamiento está más dedicado a eso que simplemente ponerlo en un solo lugar, porque ubicarlo, recordemos que es la radicación. La radicación es simplemente que tenga un lugar y punto, ¿no? Ya sea una caja, ya sea, no sé, un folder de Manila, ya sea esos, ¿no? Esos cajones de metales enormes. Eso es la radicación, pero ahora estamos hablando del almacenamiento, que su principal objetivo es asegurar y garantizar su autenticidad. Vamos a pensar un poquito, por ejemplo, lo relevante de este aspecto en documentos antiguos, por ejemplo. Imaginémonos, ¿no? De repente una hoja escrita, no sé, lo que se me ocurre, ¿no? Una hoja escrita del año 1821, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, por José de San Martín. ¿Se imaginan el valor que tiene ese, ¿no? Ese documento y la importancia de poder almacenarlo de la mejor forma posible porque tiene un enorme valor cultural? O un documento que tuviesen, ¿no? De esa naturaleza, lo guardarían, pues, ¿no? No sé, ahí en un rincón, un simple folder de Manila, expuesto a la lluvia, al calor, ¿no? Al aire, al polvo. Entonces, pongo este ejemplo para entender la importancia y el valor que tienen los documentos. Entonces, hay que almacenarlo porque se necesita asegurar y garantizar el contenido de los documentos. Eso es lo más importante, garantizar el contenido de los documentos.
Vamos a ver el primer punto de la permanencia. Los registros en papel, ¿no? Nos dicen deben durar todo el tiempo que sea necesario. Esto se deberá garantizar uniendo las páginas o utilizando un libro encuadernado, registros diarios. Las páginas deberán enumerarse para su fácil acceso y deberán utilizarse tinta indeleble, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de reserva son fundamentales en caso de que se produzca un fallo en el sistema principal. Asimismo, el mantenimiento periódico del sistema informático ayuda a reducir los fallos en el sistema y la pérdida de datos. Prácticamente, como dice aquí, donde está, se deberá garantizar, por ejemplo, en lo físico, uniendo las páginas, utilizando un libro encuadernado, por ejemplo, un registro diario, ¿no? En el caso de la parte informática, es teniendo, pues, ¿no? Un sistema robusto que permita, ¿no? Que se mantenga los registros que podamos percibir, ¿no? La accesibilidad se refiere, los sistemas en papel deberán diseñarse de tal forma que la información pueda recuperarse fácilmente cuando se necesite, ¿no? Que, por ejemplo, la forma como se esté almacenando, o la forma como se encuentren en las carpetas, simplemente que no sea difícil poder acceder, ¿no? Por eso están los mecanismos, incluso de clasificación, para que se pueda eh, encontrar, ¿no? ¿No? Se puede encontrar un fácil acceso a ello. La seguridad, ¿no? ¿No? Dice, los documentos y registros deben guardarse en un lugar seguro. Las consideraciones, eh, las consideraciones de seguridad incluyen el mantenimiento. También deberán tomarse las precauciones necesarias para proteger los documentos de cualquier peligro ambiental, como los derrames, ¿no? Considere cómo se pueden proteger los documentos en caso de incendio, inundación u otras posibilidades, ¿no? ¿Qué más? Garantizar la confidencialidad con un sistema informático puede ser más difícil, puesto que muchas personas podrán tener acceso a los datos. Garantizar en un sistema informático, ¿no? Esto me trae a la mente, ¿no? Los famosos hackers, ¿no? Muchas veces tener almacenado, ¿no? En la parte informática no es tan seguro también, ¿no? Como tenerlo de repente en custodia, la parte física, ¿no? Sobre todo por el acceso a la información, el contenido, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, yo creo que igual toda tecnología tiene su, ¿no? Su pro y su contra, ¿no? Su ventaja y desventaja, ¿no? ¿Qué más? No obstante, pueden crearse códigos de acceso informáticos para proteger los datos. Sí, pues, ¿no? Existen también profesionales que se dedican a la ciberseguridad, ¿no? Que se dedican a que estas cosas no puedan suceder o que se puedan proteger, ¿no? Los datos que están enmarcados. Unidades de conservación. Por ejemplo, ¿qué formas, ¿no? O qué tipo de objetos tenemos para poder almacenar o conservar los documentos? Por ejemplo, tenemos lo que se conoce como legajo. Nos dice, el legajo está formado por dos tapas y un rótulo de cartón prensado, ¿no? Atado en cruz con cinta para contener una o más piezas documentales según el volumen. Generalmente son documentos simples o compuestos sin encuadernación, ¿no? De distintos tipos, oficios, cartas, informes o expedientes. Mayormente el legajo, y de repente ustedes lo habrán escuchado, se utiliza para almacenar información, sobre todo del personal, del talento humano, ¿no?
donde hay información como datos personales, datos laborales, ¿no? Información netamente al trabajador. Entonces, por eso siempre se escucha el área de legajos, ¿no? Donde está el expediente del trabajador, ¿no? Incluso está la vida laboral, ¿no? En el que de repente sus capacitaciones, sus ascensos, ¿no? Resoluciones, sus beneficios o derechos que haya percibido. No, prácticamente el legajo es la vida del trabajador dentro de la institución. Tenemos otro tipo que es la caja, es un recipiente con tapa confeccionado de diferentes tipos de cartones, ¿no? Por ejemplo, está el prensado, corrugado, plastificado, etcétera. Tiene como fin proteger el documento del polvo, la luz y los daños por la manipulación, ¿no? Entonces la caja ya es, no nos dice es un recipiente, o sea, es una caja, ¿no? Y es más, dentro de la caja podríamos tener varios legajos, ¿no? Entonces, combinar estas unidades de conservación sería indispensable de acuerdo, ¿no? Al tipo o el valor o el contenido del documento que pretendemos conservar, ¿no? Carpetas, ¿no? Las carpetas son cubiertas individuales, ¿no? Elaboradas en cartulina para cubrir documentos frágiles, como documentos deteriorados, planos y otros. Entonces la carpeta es una unidad donde pues me imagino que sirve para poder guardar documentos frágiles, ¿no? Por ejemplo, un título profesional, creo que lo guardan mayormente en carpetas, ¿no? El título profesional lo pueden guardar para poder conservar, para poder mantenerlo de la mejor manera, ¿no? Están los sobres, que es una cubierta hecha en papel libre de que son libres de ácidos o alcalinos, se utiliza para planos, fotos individuales, etcétera, ¿no? Entonces, ya, bueno, son sobres que, bueno, que puede proteger, ¿no? Como dice, fotos, ¿no? Para que no se destiñen, no se despinten y la información se pueda contener o se puedan mantener, ¿no? Por ejemplo, en el sector público, eh, el almacenamiento de los documentos es de acuerdo a la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, este año, o bueno, a diario se emiten muchos documentos, ¿no? Se recepcionan también muchos documentos. Entonces, los documentos normalmente las oficinas van archivándolos, ¿no? Van radicándolos de acuerdo a lo que ellos tengan, ¿no? Normalmente utilizan ¿no? Esos lomos o archivadores de lomo ancho. Y eso las oficinas, por ejemplo, máximo pueden tenerlo bajo su custodia 2 años. De ahí tienen que enviarlo al archivo central dentro de la entidad pública. No estamos hablando exclusivamente del sector público. Entonces, dentro de la entidad pública existe una oficina que se llama Archivo Central, donde ellos se encargan de custodiar todos los documentos de todas las oficinas de esa misma entidad pública, también por un determinado periodo de tiempo. Las oficinas solamente pueden tenerlo 2 años y de ahí tienen que mandarlo a la oficina de archivo central dentro de la institución. Y ya el archivo central también después de pasar su tiempo de almacenaje, ya lo tiene que enviar a otra entidad pública que se va a dedicar a su almacenamiento, que es el Archivo General de la Nación, ¿no? Donde esta entidad pública ya custodia todos los documentos emitidos de todo el sector público, ¿no? Entonces, por ejemplo, la actividad privada
Solamente creo que puede mantener 5 años y de ahí ya lo puede, ¿no? Puede eliminarlo, ¿no? Puede desaparecerlo, entre comillas, no de poder destruirlo. Desaparecer no quiero decir esconder, ¿no? Sino de destruirlo. El control de préstamos y devoluciones. La finalidad, ¿no?, de este control es atender las necesidades de consulta y préstamos de documentos que se encuentran almacenados en la organización de manera interna. ¿Por qué es importante este control? Si bien es cierto, eh, por ejemplo, en el almacenamiento dice que no busca garantizar, ¿no?, que se pueda mantener la información y todo ello. Es que justamente esa información va a ser relevante con el pasar del tiempo, porque puede ser consultada, puede ser requerida en algún momento. Y cuando sea requerida en algún momento, va a haber alguien, ¿no? O alguna oficina que lo va a solicitar. Y por eso es que se necesita un control de préstamo, ¿no? De los documentos que nosotros estemos prestando, ¿no? Necesitamos llevar un control. Por eso dice, eh, es para atender las necesidades de consulta y préstamos de documentos que se encuentran almacenados en la organización, o sea, es decir, dentro de la empresa, dentro de la institución. Lineamientos, por ejemplo, ¿no? Establecer las actividades para facilitar el servicio de información, regular su acceso y garantizar el uso adecuado del acervo documental que obra en el archivo central, ¿no? Los servidores públicos, por ejemplo, responsables del archivo, solo están permitidos de entregar y recibir documentos ubicados en el archivo central con autorización previa del coordinador. O sea, en pocas palabras, ¿no? Por ejemplo, en el sector público, como dice ahí, si yo tengo en custodia un tipo de documento que pertenece a la oficina de logística, yo solo podría prestarle, ¿no?, estos documentos a la oficina de logística. No podría prestarle, por ejemplo, a las oficinas de planeamiento, no podría, porque no son sus documentos, ¿no? Entonces son lineamientos que hay que tener en consideración cuando vamos a poder prestar o incluso solicitar algún tipo de documento. Los expedientes deben ser devueltos en perfecto estado de conservación y folios completos, ¿no? Dice, ¿no? Eso quiere decir, pues, no sé, que imagínense, ¿no? Nos presten un documento y lo extraviemos, ¿no? O nos presten un documento y por ahí le cae, ¿no? Estuvimos tomando nuestro café y lo derramamos. Cayó sobre la hoja, era un expediente importantísimo y por esa acción perdemos no tanto la hoja como digo, ¿no? Sino es la información que contiene esta hoja. Es la información que esta hoja nos presenta, ¿no? La eliminación y retención de documentos. Se realiza una programación para el análisis e identificación de los documentos almacenados, cuyos valores administrativos, jurídicos e informáticos hayan culminados. Los innecesarios pueden ser destruidos. Esto es para la eliminación y o retener documentos. Por ejemplo, los documentos contables, ¿no?, para la SUNAT, si no me equivoco, deben tener 10 años de tiempo que tendríamos que almacenarlo. Después de ello, ya culmina ese tiempo y ya se pueden destruir, ¿no? Ya pueden ser destruidos.
así como otros documentos de valores administrativos, jurídicos, y hay incluso de valores culturales, ¿no? Como el ejemplo que les había hecho, ¿no? Imagínense que se encuentre una carta, pues, ¿no? Firmada de 1821 por José de San Martín. Esta carta, ¿ustedes creen que a pesar que tenga más de 100 años, ya no tienen, ¿no? El contenido, no tiene ningún impacto en el sentido de la administración actual, pero tiene un enorme valor cultural que no puede ser eliminado, ¿no? Al contrario, hay que retener ese documento valiosísimo para ese país, esa cultura. Por eso dice, ¿no? Una vez que los valores administrativos, jurídicos, informáticos ya hayan terminado, ya pueden ser destruidos o simplemente eliminados. Y los que tienen y preservan estos valores, hay que retenerlos, cuidarlos y seguir conservándolos. ¿Con qué finalidad se eliminan los documentos? Primer punto, descongestión periódicamente los archivos. Y esto es prácticamente necesario ya. Eliminar archivos para descongestionar ambientes, sobre todo cuando son físicos. Y también los virtuales, ¿no? Porque excesivo archivamiento de documentos también almacenan un espacio, ya sea en un disco duro o, por ejemplo, en una nube, ¿no? Pero ocupan un espacio. Y preservar documentos que ya no tienen ningún valor, pues no trae nada positivo, ¿no? No trae eh, nada que pueda coadyuvar al mejor orden, a la mejor organización de las funciones y las tareas. Aprovechar el espacio físico y los equipos disponibles en el archivo. No creo que esto es prácticamente consecuencia de la primera, ¿no? Que se aproveche ese espacio. Si, por ejemplo, son eh, documentos físicos, el hecho de eliminar, ¿no? Por ejemplo, una cantidad de stands que tengan documentos de hace 15 años, es una acción bastante positiva. Uno, porque libera espacio que puede ser utilizado para otro tipo de necesidades. Y también los equipos que podrían liberarse, ¿no? Justamente equipos que hayan sido considerados para ese archivamiento. Priorizar esfuerzos para el análisis y custodia de aquellos documentos que, por sus características y utilidad, tienen un valor permanente. En la eliminación es justamente lo que se puede ir revisando, ¿no? ¿Qué tipo de información tenemos que es antigua? Y podríamos en ese momento identificar el valor que corresponde. Si tiene un valor que permita que sigamos, ¿no? Que sigamos conservándolo, pues vamos a continuar con ello. Pero si dentro de mi análisis fijamos que el contenido no tiene ninguna relevancia para la institución y menos para la sociedad, pues en automático, ¿no? Ya debe ir para eliminación por todas esas bondades que nos va a dar uno, descongestionar en lo absoluto los archivos, aprovechar los espacios físicos en en lo más probable. La eliminación y retención dentro de la administración pública. El archivo central, ya habíamos explicado, ¿no? De cada institución solicita opinión de las unidades orgánicas para su eliminación. O sea, es decir, por ejemplo, de las oficinas, ¿no? De los órganos,
el archivo central empieza a preguntar, ¿no? Es decir, estos documentos requieren ser custodiados. Más que todo el análisis lo hacen con un representante de cada oficina o unidad orgánica, ¿no? ¿Qué más? Con la opinión favorable se procede, ¿no? El Archivo General de la Nación visita la institución para verificar y autorizar su eliminación. Es decir, el archivo central, por ejemplo, de una entidad pública, cuando ya tiene la opinión favorable, por ejemplo, de logística, y dice, sí, esos documentos ya no los necesito, lo pueden eliminar. Entonces, el Archivo General de la República visita la institución para verificar y autorizar que esos documentos puedan eliminarse. ¿Después de cuánto? Ah, aquí lo tenemos, 5 años de conservación. Aquí está el dato que hacía falta hace poco, ¿no? Corroborarlo. Y ahí lo tenemos. Entonces, de esa forma, en el sector público se pueden eliminar los documentos, ¿no? Consecuencia de no eliminar. O sea, ¿cuál es la consecuencia, ¿no? De no seguir todos estos procesos de eliminación de documentos. A ver, ustedes explíquenme qué es lo que ustedes ven en la fotografía y al mismo tiempo coméntenme eh, qué problemas podría traer lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? A ver, o sus opiniones, a ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Nada? Muy bien, Candy. A ver, Candy nos dice desorganización de papelería y pérdida de información importante. Sí, efectivamente, efectivamente, pero absolutamente hay un desorden total. Pero ese hacinamiento que, aparte de la información, ¿qué más debería preocuparnos? Por ejemplo, yo al ver eso, yo lo veo una condición que no es apto para el desempeño laboral. Una condición de que, es más, podría poner en riesgo al trabajador, pone en riesgo al trabajador. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver? Y ojo, y, y hay oficinas que podrían ver por este tema, que es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el hecho de no eliminar documentos, tenerlos hacinados de esa forma, pone mucho en riesgo también a la salud del trabajador. Pone bastante en peligro, ¿no? Su salud. Desde, ¿no? Desde, por ejemplo, concentrar humedad, no sé, ácaros, insectos, ¿no? Porque eso se presta para que se pueda formar en esa naturaleza. Imagínense que ese trabajador tenga que ingresar a buscar en una de esas cajas algún documento que se requiera. Y es más, ni siquiera que se requiera, ¿no? Sino que simplemente tenga que realizar su trabajo, pero en esas condiciones. Vamos a ver un video que es de la organización documental.
A ver, un momento. A ver, a ver. Ya, pero esperen un momentito. Archivo NTV. Me da unos minutitos. Aquí está, creo. Ya, aquí está. Habla sobre la gestión documental, ¿no? A ver, atentos, por favor. Gestión documental, archivo y normatividad. Introducción. Bienvenido a este componente formativo donde podrá actualizar sus conocimientos sobre la ciencia de los archivos, compuesta por una agrupación de conocimientos y de métodos para el manejo de los documentos y de los archivos. Para el aprendizaje sobre la historia y evolución, documentos, gestión documental, archivos, desarrollo y redacción de documentos, haremos un recorrido profundizando todo el proceso de gestión documental que implica la captura, almacenamiento y recuperación de documentos. La elaboración de documentos exige regulación, control y sobre todo planeación. Durante esta formación, conoceremos las bases necesarias para efectuar una excelente gestión archivística. Para el desarrollo de una correcta gestión documental, se disponen principios y estrategias para un adecuado manejo de los documentos y de la información, con la finalidad de garantizar su acceso y su preservación. Optimizar los archivos desde su origen hasta que se garantiza una correcta conservación significa aplicar estrategias que ayuden a efectuar la protección de los archivos, su almacenamiento y la recuperación de los mismos. La gestión documental permite poder llevar a cabo un análisis de los archivos y estructurar los pasos a seguir. Revisar la información, clasificar los archivos, eliminar los que han perdido vigencia, almacenar de forma ordenada y definir cómo se van a custodiar los documentos. Para concretar este procedimiento es importante conocer los pasos que se deben seguir. Planeación. En esta fase se lleva a cabo la revisión, análisis e interpretación de las necesidades y objetivos empresariales que van a colaborar en la canalización de las estrategias en cuanto a la gestión documental. Planear se fundamenta en la implementación de protocolos, normas y objetivos, como también las bases que tendrán en cuenta en la producción, clasificación y almacenamiento de los documentos luego de una revisión preliminar del contexto corporativo. Producción. En este paso se evalúan los documentos, su creación, ingreso y distribución, teniendo en cuenta su importancia y funcionalidad. También se debe revisar todo lo relacionado con la creación, estructura y medios de tratamiento de los documentos, ejecución de tecnologías y de estrategias para gestionar e intervenir en la aplicación o ahorro de recursos. Gestión y trámite. Se analiza el documento de manera integral y cómo influye en los procesos de la organización. Se revisan los trámites en los que repercute el documento, su nivel de importancia y la calidad y viabilidad del acceso que debe tener. Organización. Se refiere a las operaciones técnicas de gestión documental, donde por medio de una revisión del documento se fija su categoría, serie documental, valorización, tiempo de almacenamiento, departamento al que pertenece y el tipo de archivo al que será designado. Todo esto con el objetivo de establecer orden y almacenamiento basados en su ciclo de vida. Preservación a largo plazo. En este paso se realizan los procedimientos, tácticas y requerimientos que se deben llevar a cabo durante el procedimiento de gestión documental y archivo, con el propósito de garantizar su preservación a largo plazo. De este modo, se implementan los medios y formas para la conservación de la información. Le deseamos éxito en su aprendizaje.
A tu hijo. Muy bien, entonces, no, prácticamente es, ¿no? Una retroalimentación de lo que hemos venido conversando, de formas, cómo podríamos hacer una correcta gestión documental y de repente no terminar como lo que ustedes están viendo en imagen, ¿no? Que es finalmente un peligro para cualquier servidor. Muy bien, y con eso estamos finalizando nuestra sesión número 5, ¿no? Nuestra última sesión, todo referente a la gestión de documentos, ¿no? Y su archivamiento, como tareas sencillas pueden ayudarnos a optimizar mucho mejor nuestro trabajo, ¿no? Entonces, hasta ahí tienen alguna pregunta referente a todo el curso, desde la sesión número 1 hasta nuestra sesión de hoy, ¿no? Para poder resolverlos, ¿no? Cualquier interrogante que tuvieran, ¿no? Y si no es así, también aprovecho, ya que nuestro curso está terminando el día de hoy, invitarlos a que eh, puedan aprovechar los descuentos, ¿no? Puedan aprovechar los beneficios que ITEC tiene para cada uno de ustedes en cuanto a la certificación, ¿no? Yo que trabajo, por ejemplo, en recursos humanos, me desempeño como tal, necesitamos profesionales con conocimientos al menos básicos o con conocimientos generales a, a diferentes temas de profesionalización o eh, de conocimientos complementarios. Esa es la palabra, ¿no? Con conocimientos complementarios. Y la única forma de que ustedes puedan demostrar, ¿no? Que tienen los conocimientos de cuál se requiere en cualquier perfil es justamente certificándose, ¿no? Con las horas académicas que se requiere, ¿no? Entonces, no desaprovechemos esta oportunidad para certificarnos que hemos pasado el curso de asistente administrativo y podamos desempeñarnos como tal, ¿no? Y nos den esos puntitos de plus que nos pueda poner un paso más adelante frente a cualquier tipo, ¿no? De repente de concurso, convocatoria en el cual ustedes desean, ¿no? Participar o ingresar, ¿no? Entonces, con esto también quiero agradecerles por haber acompañado a lo largo de estas 5 jornadas. Espero que nos volvamos a encontrar en una nueva versión de los diferentes cursos, ¿no? Que ITEC tiene para cada uno de ustedes. Sin nada más que decirles, deseándoles éxitos en todo su camino profesional, ¿no? En este largo camino también académico y capacitación constante. Me voy a despedir de cada uno de ustedes sin nada más que decirles, que descansen bien, que tengan buenas noches y que Dios los bendiga. Espero que nos podamos ver pronto y les estoy dejando con nuestra coordinadora académica. Muchísimas gracias.